¿Esto qué es? No le entiendo nada. Mira. ¡Ay, qué bonito! Desde su origen, la televisión ha sido un medio de comunicación de fácil acceso y con infinidad de posibilidades. Al combinar imagen y sonido, despierta los sentidos para la creatividad, convirtiéndose en un poderoso instrumento para el conocimiento. Es una gran fuente de información y entretenimiento que ha cobrado gran relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez consolidado el cine, se dio paso a la televisión como medio de comunicación masiva y muy pronto, las instituciones educativas de todo el mundo reconocieron el potencial que tenía como herramienta para la enseñanza y la difusión de contenidos educativos. México no fue la excepción, y el Estado mexicano, además del naciente entretenimiento, pronto concibió a la televisión como un valioso recurso tecnológico que proporcionaría acceso a la educación a un amplio espectro de la población, superando las barreras geográficas y socioeconómicas de nuestro país. La televisión educativa ha sido parte fundamental de las políticas emanadas desde la Secretaría de Educación Pública. Su objetivo, producir, transmitir, difundir y distribuir contenidos audiovisuales a través de las tecnologías de la información y comunicación. Con ello, fortalecer la enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo nacional. La Dirección General Aprende.mx, que en su devenir tuvo diferentes denominaciones, ha contribuido sustancialmente a estos propósitos, consolidando la educación y capacitación a distancia en México. Iniciada la década de los 50, México se encontraba en una época optimista de gran progreso y desarrollo industrial y económico, situación que se extendería por algunas décadas más. Se colocó la primera piedra de Ciudad Universitaria de la UNAM y por primera vez las mujeres mexicanas pudieron emitir su voto. Las familias de todo el mundo comenzaron a incluir la compañía de un nuevo miembro inanimado en forma de gran mueble, el televisor. En México, la televisión experimentaba sus primeras transmisiones comerciales en Canal 5, Canal 8, entre otros, mientras que la UNAM preparaba sus primeros programas de contenido educativo y cultural. Fue en 1951 cuando el Departamento de Enseñanza Audiovisual, DAB, se convirtió en la Dirección General de Educación Audiovisual, DGAB, de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de apuntalar el uso de los medios de comunicación en razón de seguir combatiendo el rezago educativo de las zonas rurales. La televisión educativa desde sus orígenes a la fecha, pues ha sido una propuesta muy importante porque ha permitido que el sistema escolar tradicional se prolongue vía las tecnologías audiovisuales y surja una escuela paralela, es decir, una escuela a distancia que ha permitido que grandes sectores de la sociedad reciban una educación ya sea de capacitación, de formalización, de creación de hábitos para el trabajo y de una estructura que les permita sobrevivir en el campo laboral. Desde nuestros pioneros, como González Camarena, ellos diseñaron la tele para educar. Este señor dijo, vamos a transmitir una cirugía para que los estudiantes de medicina aprendan a operar. Imagínate la cara de aquellos estudiantes mirando esos cristales y aprendiendo a través de ellos. Para 1952, se transmite por televisión a circuito cerrado y por tercera vez una cirugía con fines educativos por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Llegó 1954 y con él surgió el primer televisor comercial a color. Pasar del blanco y negro al color simbolizó el deseo de abandonar el viejo mundo para ingresar a la era atómica. Un año después, en 1955, apareció el primer control remoto sin cable. Funcionaba con 4 sensores lumínicos colocados en cada esquina de la televisión. Con este artefacto, comienza a relacionarse el avance tecnológico con el confort, que en la mentalidad de la época era signo de modernidad. Para 1956, dentro del marco de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebrada en Montevideo, Uruguay, en México se creó el Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa, ILCE, el cual contribuiría al mejoramiento de la educación a través del uso de medios y recursos audiovisuales. Ese mismo año, una compañía creó el primer magnetoscopio, VTR, Videotape Recorder, aparato para grabar video y audio en una cinta magnética, y cámaras con ópticas intercambiables. Así, surgió el famoso grito en las grabaciones: ¡Corre, videotape! En 1959 se les ocurrió hacer un canal para educar y así nació el primer canal educativo y cultural de toda Latinoamérica, el Canal 11. Por su parte, en México, el 2 de marzo de 1959, se llevó a cabo la primera transmisión oficial del Canal 11, XCIPN, como la primera televisora pública, educativa y cultural de México y América Latina. La primera transmisión fue una clase de matemáticas. La década de los 60 se caracteriza por una cultura revolucionaria, rebelde y politizada, particularmente juvenil, que lo mismo ve surgir movimientos como la psicodelia y las revueltas contra el sistema. Es en los inicios de la década de los 60 que apareció Mundovisión con satélites estacionales, ampliando las transmisiones a escala global. El crecimiento acelerado de la tecnología dio origen a la fabricación del primer televisor portátil. La compañía permanente del televisor se volvió lo más habitual en la sociedad. En la comunicación y la educación en México, en 1960, se funda el Departamento de Certificación para Locutores, Cronistas y Comentaristas de Radio y Televisión, así como la creación del Plan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria. Por otro lado, a nivel mundial, el 10 de julio de 1962, se lanzó al espacio el satélite Telstar 1. En 1964, el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, promueve la telesecundaria, tema que se reflejó el 8 de junio en el Seminario sobre Televisión Educativa, organizado por la UNESCO y el gobierno mexicano. A la par, se celebró en la Ciudad de México el Congreso Latinoamericano de Televisión Educativa, mientras que la Secretaría de Educación Pública, SEP, inauguró el edificio de la Dirección General de Educación Audiovisual, DGAB, en Avenida Circunvalación y Tabiqueros. Lo anterior para generar un proyecto de alfabetización por medio televisivo, con la intención de alcanzar aquellas zonas rurales que antes habían sido excluidas. Los 18º Juegos Olímpicos en Japón se transmitieron como el primer evento masivo vía satélite en el mismo año. En 1965, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolló la Ley Federal de Microondas, iniciando así transmisiones vía Telstar 1. El proyecto de alfabetización y educación básica, a través de las series Un Paso Más y Yo Puedo Hacerlo, se llevó a cabo en 1966. Cuando Agustín Yáñez es el secretario de Educación Pública, manda llamar a su antiguo alumno, Álvaro Gálvez y Fuentes, para decirle: te necesito aquí para que vengas a innovar. Necesitamos crear una dirección para aprovechar los medios audiovisuales. Entonces, la radio y la televisión tienen que estar presentes en la educación del país.
y crea las telesecundarias. De forma paralela, se lanza el proyecto experimental de telesecundaria, que se transmitió por medio de un circuito cerrado a 4 teleaulas acondicionadas en el Centro Experimental de Educación Audiovisual. Su audiencia fueron 83 alumnos en el centro de la Ciudad de México. Uno de los objetivos centrales era evaluar este novedoso sistema pedagógico. La telesecundaria es verdaderamente una revolución. ¿Qué puede hacer la televisión por la educación? Entonces el señor Azcárraga trajo de Estados Unidos al doctor Wilbur Schramm para que diseñaran un modelo de educación utilizando la televisión. Entonces lo hicieron entre el doctor Wilbur Schramm y el bachiller. La urgencia por alfabetizar al país, sobre todo en zonas rurales, impulsó los mecanismos institucionales a pesar de no disponer en las poblaciones de maestros especializados, ni los recursos necesarios para establecer secundarias tradicionales. En ese marco, la telesecundaria se cimentó como una invaluable herramienta para combatir el gran rezago educativo a nivel nacional. Apodado el Bachiller, Álvaro Gálvez y Fuentes fue el principal promotor de este proyecto, colaborando para ofrecer una solución al problema educativo con el fortalecimiento de las telesecundarias. El bachiller tenía muy claro qué era lo bueno y qué era lo malo. Llevó a la telesecundaria un marco moral muy claro que todo el mundo entendía. Es célebre su discurso. Yo tuve un sueño de que ese niño solitario y triste de las campiñas de México que contempla el horizonte lejano, que le llega toda esperanza de superación, pudiera tener acceso a la enseñanza media. Yo también tuve un sueño, que la enseñanza media se universalizara. Yo también tuve un sueño, que un día para todos los mexicanos la enseñanza media sea obligatoria y gratuita, como es la enseñanza primaria, y ese milagro lo podrá hacer. He sido testigo ya de que lo ha realizado en otros países. Ese milagro lo podrá hacer la educación transmitida a través de la televisión. El bachiller quiso hacer de los medios un vehículo de la educación y de la cultura. Él planteó y fue dedicándole mucho tiempo a estructurar un plan y lo llevó a la televisión, pero hasta cuando tuvo él la oportunidad, siempre tuvo la idea de los medios como algo educativo. El primer modelo de telesecundaria surgió en 1968, quedando inscrito en el Sistema Educativo Nacional. La primera clase se llevó a cabo el 21 de enero por Canal 5 de la televisión del entonces Distrito Federal y su repetidora en Las Lajas, Veracruz. Dicha señal cubrió los estados de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Así la telesecundaria, que es una creación de México. México lo creó realmente y bueno, se extendió a muchos países del mundo, pero tendríamos que estar muy orgullosos de que es mexicana la telesecundaria. En 1969 llegaron las transmisiones por medio de videocintas a Sonora y un año después a los estados de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas y Baja California. Del mismo modo, en respuesta a una evaluación interna y las necesidades de la región, el ILCE cambió su denominación a Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Durante la década de 1970, la televisión dará paso a un nuevo consumo audiovisual, la videocasetera doméstica y los videojuegos, que definirán una nueva relación entre consumidores y productores de contenido audiovisual. La telesecundaria se extiende a todo el territorio nacional durante esta década. Siendo rector de la UNAM, Pablo González Casanova, nació el proyecto de los Colegios de Ciencias y Humanidades, CCH, como una nueva opción de educación a nivel bachillerato. Casi de forma simultánea, surge Televisión Rural de México, posteriormente Televisión de la República Mexicana, TRM, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su propósito era emitir una programación dedicada a la educación popular, a la capacitación
orientación, información y al entretenimiento de las poblaciones urbanas y rurales. En esos años, las agudas diferencias económicas entre los sectores sociales seguían siendo palpables. Mientras en regiones enteras no existía la infraestructura necesaria para la educación, salud o una vida digna, otros podían permitirse los últimos modelos de la televisión, entre otros electrodomésticos. En 1972, la telesecundaria se integra al Sistema Educativo Nacional. Se pide un estudio a la Universidad de Stanford, en el que se solicitaba una comparativa costo-beneficio, así como del rendimiento académico y desempeño pedagógico entre la telesecundaria y las secundarias generales y técnicas, cuyo resultado demostraba que no había grandes diferencias entre ambos modelos en lo académico, pero sí en lo económico, siendo la telesecundaria más rentable para el Estado. En noviembre de ese año, inicia el primer servicio de paga de televisión por cable en los Estados Unidos, y el primero también en utilizar un satélite para distribuir su programación. Mientras tanto, otros avances tecnológicos hacían historia a nivel mundial. Por ejemplo, se realiza la primera llamada de teléfono celular. Poco a poco este dispositivo se volvería una herramienta imprescindible de nuestra sociedad actual. Por otro lado, el 29 de noviembre, la empresa Atari en Japón lanzó Pong, el primer videojuego de gran impacto. En el ámbito educativo, 1974 fue el año de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, ampliándose la oferta de estudios superiores. El Instituto Politécnico Nacional se sumó a la educación con el sistema abierto. A partir de este año, la telesecundaria llegó a una etapa de revaloración y reconstrucción en que se plantearon nuevos planes y programas de estudio, además de que las transmisiones dejaron de ser en vivo, pasando a clases grabadas previamente. Yo fui público de televisión educativa. Tuve la suerte de crecer en un México donde la televisión educativa se veía mucho y donde los niños éramos lo suficientemente inquietos como para buscarla, como para consumirla. Y la verdad, la disfruté. Gracias a la invitación del productor Ernesto Alonso, el director de teatro Miguel Sabido da forma a los primeros melodramas históricos como La Tormenta y La Constitución en el año de 1970. A partir de ello, se acrecienta la idea de que la televisión podía tener un uso educativo y social más allá del entretenimiento, por lo que propuso un modelo de telenovela educativa que le permitiera comprobar esta hipótesis. El entretenimiento con un beneficio social se basa precisamente en que el ser humano tiene capacidad de aprendizaje y que el formato telenovela es el más adecuado para enseñar esas conductas benéficas para la sociedad, por la condición de que tiene un principio, un medio y un fin. Son historias que empiezan, que tienen un clímax y que se acaban. Y eso es lo que nos va a servir para poder ejercer el Entertainment Education. Así se produjo Ven Conmigo, Acompáñame y Vamos Juntos, en 1975, 1977 y 1979 respectivamente. La primera novela trató sobre la alfabetización para los adultos. Las dos siguientes se enfocaron al tema de la planificación familiar. Tuve el privilegio, el placer, el honor de hacer la telenovela Aprender a Vivir. Formamos un grupo de trabajo muy extraordinario y así salió la telenovela. Es una preciosa telenovela con María Rojo de protagonista, Angélica Aragón, una telenovela profesional y que tuvo un nivel técnico altísimo realmente, y fueron los técnicos de EGTV quien se las dio. Ese mismo año sale al mercado la cinta magnética Betamax, como una alternativa para tener películas y material personal en video, reproducible en máquinas lectoras conocidas como videocaseteras. También se lanzó el VHS, que poco a poco desplazó al Betamax, hasta sacarlo por completo del mercado en 1976. En 1977, la UNAM creó su sistema de educación abierta, siendo la primera en proporcionar estudios superiores a distancia con oferta para América Latina. Fue en ese periodo en que se creó el primer videoclub de la historia, un sistema de distribución de material audiovisual bajo renta.
En 1978, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Educación Audiovisual y Divulgación, DGAB&D, cambió su nombre por Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales, DGMADIC, destinada a la elaboración de guiones, producción y transmisión de programas de televisión educativos. Con ella, se dio inicio a la producción de programación educativa y cultural por parte de organismos gubernamentales. Ese mismo año se actualizó el modelo de telesecundaria con lecciones televisivas grabadas en color y conducidas por actores. La era de la digitalización inicia con la década de los 80, donde la televisión analógica será ahora transmitida por señales electrónicas digitales. Con ello, la televisión educativa tendría un nuevo reto: actualizar sus instalaciones a nivel nacional. Pero la tele fue un invento que batalló mucho para imponerse, ¿eh? ¿Por qué? Porque la tele son antenas. Y ahí tienes a estas mujeres, a estos hombres poniendo antenas por todo México para llevar las señales. Y cada antena necesita un transmisor. En esta década, un avance importante en esta materia fue el inicio de la capacitación agropecuaria del sistema alimentario mexicano a través de la televisión. En 1981, la Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales se convirtió en la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, UTEC, con el objetivo de realizar tareas de revisión, evaluación y reestructuración de las lecciones televisivas, además de difundir tradiciones y costumbres de algunas regiones de nuestro país. De igual manera, se le asignó la importante tarea de custodiar todo el material audiovisual del sector educativo y cultural en su recién creada videoteca. Ese año se fundó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores, INEA, para promover y proporcionar servicios de alfabetización, así como primaria y secundaria a personas mayores de edad. Para estas fechas, la UTEC produjo algunos programas interesantes, con actores profesionales reconocidos y afamados directores de cine. Se grabaron series emblemáticas como Los Intrépidos, El Conocimiento como Brújula, Historias de Niñas y Niños, La Mejor Experiencia del Hombre, y La Muela del Juicio, historias para identificar las formas del dolor. Un año después, en 1982, se produjo la serie Aprendamos Juntos para el INEA, bajo la dirección de Arturo Ripstein y Sergio Oljovich. Las actuaciones fueron de Ofelia Medina, Ernesto Gómez Cruz y Adalberto Martínez, Resortes. El 23 de abril de ese año se celebró la primera reunión nacional de telesecundaria para evaluar el servicio, detectar las fallas y establecer los mecanismos que permitieran implementar mejoras. Dichas reuniones académicas y las juntas locales pretendían coadyuvar al proceso de descentralización educativa y unificar criterios para mejorar la telesecundaria. Se pretendía crear un foro plural con las opiniones, fruto de las vivencias y conocimientos de todos los que estaban en contacto con las comunidades y los alumnos que sabían de las verdaderas necesidades de los miembros de la comunidad estudiantil, docente y civil. El impacto ha sido muy importante porque redujo los costos. Tener un aula, construir una escuela, equiparla, pues implica bastante dinero. En cambio, la televisión educativa reduce mucho estos montos y puede ofrecer otra calidad de educación que no es la misma que se da en el aula a estos sectores que han sido tradicionalmente marginados y que sobre todo son los sectores que se han encontrado en condiciones de extrema pobreza, a los cuales la educación tradicional no había tenido posibilidad de llegar. Adicionalmente, el INEA, a través de la UTEC, produjo en 1983 el programa El que sabe, sabe, con la realización de Felipe Casals, Julián Pastor, Jorge Fons y con las actuaciones de Tina Romero, Fernando Balzaretti, Delia Casanova y Alonso Echanove. El programa tenía un interesante tono de comedia que le facilitaba la entrada a los hogares en esta cruzada para la alfabetización. Ese año se presentó el primer teléfono celular, que funcionaba con una red automatizada y comercial perteneciente a una empresa japonesa. Los
Los avances tecnológicos seguían permitiendo nuevas oportunidades e iniciativas. Tal es el caso de la creación, en 1983, del Instituto Mexicano de Televisión, Imevisión, el cual integró la Red Nacional de Televisión de la República Mexicana, TRM, así como a Canal 7, Canal 13 y otros canales públicos regionales. Mientras los canales comerciales llenaban la pantalla chica de decenas de programas de entretenimiento, el comediante Andrés Bustamante coordinaba series infantiles desde la UTEC. Ahí produjo y protagonizó a su personaje Timo en el programa Los Cuentos del Espejo, con 11 programas que se transmitieron por el canal 11 TV. Otro avance importante fue el inicio de la televisión educativa vía satélite en 1985, año en que la UTEC se fusionó con la Dirección General de Publicaciones y Medios y se le asignó el nivel de dirección de área con el nombre de Dirección de Medios. A mitad de la década, la tecnología audiovisual tendría dos importantes progresos con repercusiones en la producción de la televisión educativa. Por un lado, surgió el cassette profesional Betacam, cinta con recubrimiento de metal, implementándose a la grabación en locación y estudio de una forma práctica. Por otro lado, surgió el primer magnetoscopio digital en formato D1, desarrollándose simultáneamente los efectos digitales. El proyecto de computación electrónica en la educación básica, COEBA, se desarrolló en 1985, orientado a familiarizar a los maestros y la comunidad con la utilización de la computadora en el aula como instrumento de apoyo didáctico. El 19 de septiembre, un sismo de magnitudes sin precedente destruyó gran parte de la Ciudad de México y otras zonas del país. La organización proveniente de la misma población dio cuenta de una sociedad empática y comprometida, con gran capacidad organizativa y de movilización. Uno de los proyectos destacables de ese año fue la telesecundaria de verano, que tenía la finalidad de contribuir en el desempeño escolar y parar los índices de deserción y bajo rendimiento académico. Tal iniciativa se promovió iniciando las transmisiones de la televisión educativa vía satélite. En 1987, otro avance tecnológico marcaba un hito en el registro y almacenamiento de contenido audiovisual. Apareció la primera tarjeta de memoria. Su mayor atractivo fue la mayor capacidad en un espacio muy pequeño, un chip de memoria electrónica. El 7 de diciembre de 1988, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Dirección de Medios se separa de la Dirección General de Publicaciones y Medios, dando pie a una institución más focalizada. Antes de terminar la década, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes marcó otro momento para la UTEC, quien dejó de producir los programas culturales para dedicarse de lleno a los programas educativos. Fueron muchos años de esfuerzo, fueron muchos años de trabajo, pero valió la pena. El resultado era una sociedad que podía aprender mientras veía la televisión, que podía crecer mientras veía la televisión. Yo soy el resultado de la televisión educativa. Yo soy el resultado de la televisión. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, poniendo fin a la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Muchos muros comenzarían a caer después de manera inevitable, cuando el ciberespacio facilitó la navegación intercultural. En la década de los 90, mientras las fronteras políticas se abrían para dar apertura al diálogo internacional, el mundo tuvo importantes avances tecnológicos en el ámbito de la comunicación. Por un lado, la televisión transitaba de la era analógica a la digital. Por el otro, se iniciaba la navegación masiva por el ciberespacio. Un acontecimiento importante en México fue la materialización del convenio con Japón, del cual surge el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, CETE, ubicado en el inmueble de la entonces llamada Unidad de Televisión Educativa, UTE. Dicha instancia tenía el objetivo de capacitar a todo el personal de la televisora que participara en la elaboración de los programas educativos.
Mientras tanto, a nivel internacional, se creó el primer sitio de navegación por Internet, World Wide Web, mejor conocido como www. Para 1992, se creó en México el programa que dio lugar a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el cual tenía como propósito el vincular el aprendizaje con las necesidades del alumno, de sus familias y sus comunidades. Además, consideraba importante la capacitación y actualización constante para el docente. Es un modelo exitoso que ha venido evolucionando y que hay que reconocerle todos los méritos. Por ejemplo, ha tenido ya un perfeccionamiento en cuanto a cómo producir los mensajes, qué cantidad de mensajes hay que transmitir, cómo tienen que ser estos formatos para que sean cada día más pedagógicos, más persuasivos, más educativos. Y sobre todo también se ha dado una capacitación a los profesores para que puedan tener una formación, porque no es lo mismo educar en el aula a educar en un modelo de teleeducación a distancia. El 30 de abril de ese año, World Wide Web se hizo gratuita. Con esto, se generó una revolución sociocultural democratizando el uso de Internet, el medio más usado mundialmente hasta la actualidad. Una de las características más significativas de estos años en México es sin duda la venta de algunas empresas del Estado a particulares. En ese sentido, el presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la televisión pública, Imevisión, con excepción del Canal 22, en 1993. En relación con lo anterior, el 18 de julio, el gobierno anunció que la subasta por los canales 7 y 13, realizada bajo una licitación, había sido ganada por el empresario Ricardo Salinas Pliego. De esta manera, la televisión educativa queda fuera de las señales abiertas. Por otro lado, el Canal 22 comenzó sus transmisiones el 23 de junio de 1993 como un canal con oferta cultural que se transmite en la frecuencia UHF. Ese mismo año, se modificó el artículo 3º constitucional, con lo que se logra la obligatoriedad de la educación secundaria a nivel nacional. El beneficio que aporta la televisión educativa es muy grande. Es llevar las propuestas de un modelo educativo que además es un derecho constitucional, el acceso a la educación, hacia los hogares, especialmente hacia los hogares más pobres. También contar con condiciones de receptividad para que el mensaje pueda ser asimilado. Asimismo, salió al mercado el sistema D5 de Panasonic y el Betacam digital de Sony, dejando atrás la grabación magnética en los estudios de grabación. En 1994, importantes acontecimientos sacudieron a la política nacional. Por ejemplo, en enero se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. El levantamiento manifestaba la inconformidad del pueblo ante las injusticias del gobierno. En el aspecto educativo, nuestro país se colocaba a la vanguardia de la educación a distancia con el impulso a la red satelital de televisión educativa. La televisión diluyéndose en distintas maneras de aprender es un vehículo único, y lo audiovisual ahora como articulador, el cine, la televisión como discursos o documentos articuladores son fascinantes porque te permiten, es la manera hasta ahorita más cercana a reconstruir la realidad de una manera más amplia. Entonces, que un niño se eduque de manera audiovisual, estamos volviendo a valorar, ¿no? En 1994, también se revelaba el gran poder de consumo del contenido en plataformas y el avance tecnológico seguía prosperando. Otro ejemplo del avance tecnológico fue la creación del teléfono Simón, primer dispositivo con aplicaciones y pantalla táctil, lo que lo convirtió en el primer teléfono inteligente. Para abril de 1995 apareció la primera tecnología de streaming. Otro aspecto igualmente importante que se llevó a cabo en 1995, pero ahora en el ámbito educativo, fue la puesta en marcha del sistema EduSat CEP-ILCE, con transmisiones vía satélite que permitieron que los programas educativos llegaran a todo el país. A lo mejor va a desaparecer el pizarrón y lo que vamos a tener es una pantalla de televisión. Va a llegar un momento en que va a ser el instrumento
más poderoso para la educación. Utilizar los instrumentos, pero siempre que haya una interacción entre los alumnos y los docentes. Fue así como la UTE inició la transmisión de sus programas vía satélite. Se distribuyeron antenas parabólicas, decodificadores y televisores a planteles educativos, ubicados en las regiones más lejanas, lo que se convirtió en el sistema de señal digital comprimida más importante en Latinoamérica. Su función principal fue poner a disposición de los mexicanos una amplia oferta de televisión y radio con fines educativos que les permitiera a los menos favorecidos incorporarse a la educación oficial. La televisión educativa tendría la ventaja sobre la educación tradicional, pues que va a llegar a un mayor público, tiene grandes recursos persuasivos, didácticos, por todo lo que es el lenguaje audiovisual que ha evolucionado y que ha tenido una gran riqueza y que va a una velocidad de 1000 por hora perfeccionándose. Tiene mucha versatilidad porque se puede recibir en distintos momentos, a distintas horas, en distintas zonas geográficas. Tiene una gran movilidad, de una gran velocidad de cambiar los conocimientos. EduSat fortaleció los programas compensatorios de la desigualdad económica y social, al ofrecer a toda la población oportunidades de desarrollo. Desde su comienzo, la prioridad fue la educación básica, pues en ella se establecen las bases como los valores, actitudes y conocimientos que toda persona debe poseer con el fin de alcanzar su mejor desarrollo social e individual. Con la llegada del disco óptico para almacenamiento de imágenes, el nuevo formato se llamó DVD, lo que ayudó a Didacta, proyecto multimedia conformado por cápsulas de televisión, ficheros, guías de lectura y un disco compacto, con el objetivo de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de materiales audiovisuales. En noviembre de 1996 surgió ICQ, un programa de mensajería instantánea. Ese mismo año, se establecieron las bases para llevar la señal de la red EduSat y la telesecundaria a países de Centroamérica. Recuerdo con mucho cariño un viaje que hice en los años 90 a Venezuela, donde literal me decían que ellos bajaban la señal mexicana para educarse, porque era tan buena que no podían pedir algo mejor. Y de repente, charlando en mesas, conferencias con investigadores de otras partes de la región, siempre iban a hacer lo mismo. Qué buena es la televisión educativa mexicana. Ya quisiéramos en nuestros países algo parecido. Por otro lado, en 1997, inició el proyecto de educación media superior a distancia, EMSAD, como una modalidad educativa flexible que permitiría iniciar, continuar o concluir los estudios de bachillerato a personas sin acceso a la formación escolarizada. Las transmisiones televisivas serían fundamentales en este modelo. Antes de terminar el año, se inició la gestión por parte del ILCE, en colaboración con la UTE, para el desarrollo del nuevo proyecto de la Videoteca Nacional Educativa, VNE, la cual tendría el objetivo de catalogar, resguardar y conservar todos aquellos materiales que derivaran de sus producciones. Llega el tiempo en que las plataformas digitales por satélite comienzan a tener mayor presencia y se suma al surgimiento del primer televisor con pantalla plana. Un año después, el 20 de abril de 1999, estalla la huelga en la UNAM, en protesta por la imposición de cuotas. Los estudiantes buscaban defender la gratuidad de su universidad ante un inminente proceso de privatización. Al respecto de la Unidad de Televisión Educativa, UTE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, vio procedente la modificación de su estructura, lo que determinó la nueva denominación, Dirección General de Televisión Educativa, DGTV. Ese mismo año, la DGTV produjo teleconferencias y programas en apoyo del magisterio. También coprodujo programas educativos con el ILCE y Canal 22. Darnos cuenta el significado de la televisión en la educación, la realidad nos dio la oportunidad de darle un valor justo a los medios de comunicación en cuanto al aprendizaje, ¿no?
En mayo del 2002, la DGTV lanzó el servicio de televisión educativa en línea. En su fase inicial, se puso a disposición de los usuarios la programación del canal 12 de las 8 a las 13 horas y la del canal 17 de las 13 a las 20:30 horas. Para el 23 de septiembre se amplió el servicio con la oferta completa de la programación en los canales 12, 14 y 17. En febrero del 2003 se incorporó el canal 11 al servicio de la televisión educativa en línea y en abril se completó la oferta de los 8 canales de la red EduSat vía Internet: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para 2003, la red EduSat cambió su señal a través del satélite Solidaridad 2, Banda C, que transmite por 16 canales de televisión. Por otro lado, en Internet, una revolución comenzaba. El 4 de febrero del 2004, Mark Zuckerberg lanzó el sitio web Facebook. Ese mismo año se integró Aprende TV a los paquetes por cable, un canal educativo y cultural que nació de la colaboración entre la SEP, la DGTV y la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, Canitec. Adicionalmente, el Programa Nacional de Educación de la Administración Federal 2001-2006 planteó la reforma integral de la educación secundaria, RIES. Su propósito era el de cumplir con el principio de igualdad de oportunidades, lo que implicaba aumentar la cobertura y diversificación de la oferta para atender el 100% de la demanda. Por otro lado, gracias al constante desarrollo del Internet, para el año 2005 pudo verse la televisión en línea. Sin embargo, no era accesible a toda la población. En 2006, como consecuencia del reordenamiento de los satélites mexicanos, el satélite Solidaridad 2 cambia de posición orbital, motivo por el cual la DGTV pone en marcha el programa emergente de reorientación de antenas parabólicas de la red EduSat. Posteriormente, debido al término de la vida útil del Solidaridad 2, desde enero de 2008, la señal de la red EduSat se transmite a través del satélite SatMex 5.1. El 13 de marzo del 2006, se lanzó la última película en VHS, una historia de violencia, dejando atrás la época análoga. En el 2008, una empresa en Japón presentaba el primer televisor 3D para el público. Contaba con 42 pulgadas y una resolución de 1920 por 1080 píxeles, tecnología mejor conocida como Full HD. Ese mismo año en México, el canal Aprende TV, abandonando la vocación educativa y las tareas sustanciales, comenzó la producción de un noticiero denominado México al Día. Entre las celebraciones del inicio de una nueva década que coincidía con el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México 2010, muchas transformaciones y avances tecnológicos seguían llegando al país, marcando nuevas formas de vivir. Tal es el caso de la llegada de los televisores 3D al mercado mexicano. Asimismo, el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa cambió su nombre por el de Centro de Capacitación Televisiva. En 2012, la DGTV lanzaba a Ingenio TV como su primer canal educativo de televisión digital terrestre, TDT. El eje principal de su programación fue la telesecundaria, con la cual se transmitió nuevamente esta modalidad educativa por televisión abierta. El modelo de telesecundaria se apoyó en otro grupo de materiales tecnológicos que permitían ser encontrados y empleados tanto por los estudiantes como por los docentes en diferentes ubicaciones. La página web de la telesecundaria contenía material multimedia y estaba ligada a otros sitios de Internet relacionados para ajustarse a las necesidades de sus usuarios. Ahora se ha evolucionado a una mayor calidad, a un mayor enriquecimiento, la imagen ha sido enormemente más dinámica y también se ha tenido una mayor claridad de lo que se quiere transmitir.
Tenemos una gran versatilidad, tenemos una mayor persuasión y sobre todo una enseñanza didáctica muy bien planeada. Otra posibilidad es que se pueden guardar en el ciberespacio y las personas los pueden recuperar en cualquier otro momento, a diferencia que ahora se puede rescatar a través de un formato mucho más flexible en el momento que la persona lo requiere, porque lo baja vía streaming a través del ciberespacio. La DGTV se mantuvo firme en su compromiso con el proyecto Videoteca Educativa de las Américas, el cual buscaba crear y desarrollar herramientas útiles para la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías. Una de ellas, y quizá la más significativa, fue el Internet, que facilitaba el acceso y conservación del acervo audiovisual educativo de diversas instituciones del continente americano. Lo importante era hacer llegar las herramientas a los estudiantes, profesores, investigadores, académicos y público en general. Y ahora tenemos una revolución que va desde ejercicios de ficción multimedia con páginas de internet, playlists en plataformas y todo lo que las nuevas audiencias están consumiendo. Otro avance valioso del 2013 fue el telebachillerato comunitario, que contó con una fase piloto en la que se inauguraron 253 planteles con 4.500 estudiantes y 759 docentes en todo el país. Me encanta lo que tiene que ver con telesecundaria, pero me enloquece lo del bachillerato, porque ya estamos hablando de otro nivel académico, ya estamos hablando de una televisión educativa tan consolidada que puede ir más allá de sus orígenes. Para el 2014 se crea la Coordinación General Aprende.mx con el objetivo de llevar a cabo la planeación, coordinación, ejecución y evaluación periódica del programa de inclusión y alfabetización digital. En 2015 se realizó el apagón analógico más grande del mundo. En nuestro país se dejó de transmitir la señal analógica de televisión. Lo anterior significó iniciar solo transmisiones de señales digitales o televisión digital terrestre, TDT, un trascendental cambio en las telecomunicaciones nacionales. Para estas fechas, la red EduSat y los contenidos de la DGTV para telesecundarias y telebachillerato son dejados en segundo plano para dar prioridad a la propaganda política. En continuidad de la reforma educativa del 2013, se fortaleció en el 2017 el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, en el cual el principal protagonista y constructor de su propio conocimiento es el alumno, mientras que el docente pasa a ser un facilitador de recursos para su formación. ...2020 inició con la identificación del nuevo coronavirus. El COVID-19 era mortal, de rápida difusión, y su cura aún se desconocía. El 30 de enero, la OMS dictó la Declaratoria de Emergencia Mundial de Salud Pública por este nuevo virus. Y el 11 de marzo, se emitió el comunicado de pandemia tras el incremento de casos de la enfermedad, algunos importados fuera de China. Quédate en casa fue la consigna para evitar el esparcimiento del coronavirus. Los países comienzan a cerrar fronteras. Por la crisis sanitaria del COVID-19, se retomó el uso de la televisión como una herramienta educativa en México. Aprende en Casa 2 fue la estrategia de educación a distancia del ciclo escolar 2020-2021 que la Secretaría de Educación Pública, SEP, puso en marcha para garantizar la educación por televisión pública y privada. Podríamos decir que también ha tenido muchas limitaciones. Algunas de ellas han sido fundamentalmente que no se ha preparado suficientemente al personal docente para dar ese tipo de enseñanza, sino más bien en circunstancias, por ejemplo, de la pandemia, que surgió este modelo de una manera muy apresurada porque el país no estaba preparado, ninguna sociedad del mundo estaba preparada para enfrentar esta emergencia educativa. Nos dimos cuenta que dentro de estas limitaciones surgió el que no todos los sectores estaban preparados para poder tener una tablet o una computadora o un equipo para recibir la señal, y entonces esto limitó o perjudicó el tipo de conocimiento que se estaba tratando de ofrecer de manera emergente.
El 24 de diciembre se inició en México la Jornada Nacional de Vacunación, con la llegada del primer lote de vacunas. Posteriormente, la vacunación se escalonó hasta la 4ª dosis. Bajo los lineamientos de la nueva política en educación, la nueva escuela mexicana, NEM, se implementó en el ciclo escolar 2021-2022 del nivel básico. Su objetivo fue promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. El modelo favorecía la adaptación de los contenidos a todas las regiones de la República. Se propuso como un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral. Vincula la educación con la realidad de la comunidad, tiene un enfoque humanista y valora la labor profesional de maestras y maestros. Hay que reconocer, hay que celebrar la televisión educativa que tenemos hoy. Sí, hoy en nuestro país todo se corrigió bien. Se corrigieron las aulas. Se le llevó dignidad a la gente para que pudiera recibir los contenidos. Y luego vino lo mejor de todo, los grandes contenidos, los grandes nuevos contenidos de la nueva escuela mexicana. Ahí es donde está genuinamente la revolución. Es admirable cómo cambió el discurso. Es increíblemente positivo lo que podemos aprender hoy y que antes nos estaba negado. El 30 de agosto inició el ciclo escolar 2021-2022 y con ello el regreso a las aulas de manera presencial después de meses de confinamiento por el COVID-19, para lo cual el gobierno de la Ciudad de México presentó el plan y protocolo a seguir por el personal educativo, padres de familia y estudiantes para salvaguardar la salud de todos. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende.mx, realizó un diagnóstico de ese periodo escolar, visitando teleplanteles ubicados en municipios de difícil acceso en el país. El resultado fue que muchos se encontraban sin recibir la señal de la red EduSat, por lo que no tenían acceso a los programas y recursos educativos, audiovisuales y digitales indispensables para la educación. Por esta razón, la Dirección General Aprende.mx decidió emprender el proyecto de renovación tecnológica de teleplanteles. La televisión hoy está más viva que nunca. Por un lado, eso que tú estás consumiendo en tu dispositivo, ¿qué crees? Oficialmente, vete la definición, es televisión. Sigue siendo el gran medio, el más poderoso. Este país, geográficamente, es impresionantemente complejo. ¿Cómo lo nutres de educación si no es a través de los satélites? ¿Cómo les mandas la señal si no es a través de la televisión de toda la vida? Qué bueno que este recurso siga sirviendo. Qué bueno que este recurso sea eterno. Para el año 2022, existían ya 18.792 telesecundarias, con 68.203 aulas y 35.622 pantallas, distribuidas en todo el país, donde se atendieron a más de 1.345.000 estudiantes, con el apoyo de 72.157 docentes. Estos últimos años se ha levantado la televisión educativa, se ha levantado la telesecundaria. Me parece extraordinario, celebro ver los resultados, pero he podido ver los videos de dónde están las telesecundarias, cómo se ha levantado eso y cómo le ha servido a las comunidades, realmente en unos lugares en los que no hay tantas posibilidades de tener un conocimiento tan directo, pues me parece fascinante. En el 2023, la Coordinación General Aprende.mx cambió de denominación a Dirección General Aprende.mx, instancia de la Secretaría de Educación Pública en favor de la formación, desarrollo, aprovechamiento e implementación de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como en la administración y supervisión del correcto funcionamiento de la red EduSat. Con la función sustancial del diseño, producción, gestión, difusión
preservación, transmisión y distribución de materiales educativos audiovisuales y digitales, curriculares y extracurriculares. Actualmente estamos viviendo una nueva época dorada en la historia de la televisión educativa de nuestro país. La cantidad y diversidad de contenidos que se generan es riquísima, es admirable, pero al mismo tiempo propone, pero al mismo tiempo toca los grandes temas sociales, pero al mismo tiempo es creativa. Somos el gran referente iberoamericano, somos objeto de respeto, somos líderes. De esta manera se contribuye al compromiso de garantizar el derecho a la educación a la niñez y a las adolescencias. Televisión educativa y pública. 6 décadas de transformar la educación en México.